Hola, ¿cómo están? Mi nombre es John Candalaf, soy profesor de la FEN y aquí los voy a ayudar con el tema para poder subir pruebas, ¿no? Les voy a mostrar cómo la plataforma los puede ayudar en ese sentido. Muy bien, bueno, después que entran a Educandus, ya, la idea, obviamente aquí le va a aparecer su área personal. Dentro de su área personal, cada uno de nosotros tiene las materias que está impartiendo en el momento, ¿ya? ¿Cuál primer punto? Obviamente correspondiente a la materia que uno tiene que entrar y aquí con esto nosotros vamos y comenzamos a cargar materiales. Importante. Esta es la sección, esta es la parte donde vamos a utilizar y vamos a colocar todas las materias, toda la información. ¿Ya? Primer paso. Primer paso, tenemos que trabajar el tema de las categorías y de los bancos de preguntas. ¿Ya? Eso lo pueden encontrar en la lateral de la navegación. Aquí van a encontrar varios temas, varios puntos, y nosotros tenemos que buscar en esta parte que sería la de banco de preguntas. ¿Ya? Bueno, cuando vamos al banco de preguntas, aquí yo ya tengo varias preguntas que están realizadas, les vamos a conversar. Pero, ¿qué es lo que contiene el banco de preguntas? Contiene lo que nosotros llamamos de categoría y dentro de cada categoría son preguntas. Ya tienen que entender que esto es como si fuera una carpeta y dentro de cada carpeta tendríamos un archivo, digamos así. ¿Ya? Primera cosa que tenemos que hacer, obviamente aquí les voy a mostrar cómo se crea una categoría, que lo van a llamar, esto puede ser una materia específica, y dentro de cada una de esas categorías vamos a colocar preguntas. ¿Ya? Bueno, primer punto, una categorías. Entonces, cuando nosotros vamos a la parte de banco de preguntas, tenemos que seleccionar categorías y cuando colocamos categorías nos va a aparecer una sección. En esta sección vamos a añadir una categoría y le van a preguntar la categoría padre que quieren vincular. ¿Ya? Lo importante es que vinculen categorías dentro de la sección principal. En el caso el mío, la sección de marketing, sección A, y yo voy a seleccionar que quiero crear una subcategoría vinculada a esta, la categoría principal. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a poner y le puedo dar un nombre. En esto, cuando le dan nombre puede ser un tema relacionado a la materia. En mi caso, por ejemplo, si yo voy a hablar de análisis de entorno, yo voy a dar una prueba de análisis de entorno de marketing, yo creo una categoría que se llama análisis de entorno, otra de segmentación, de información, eso con relación al tema de la materia. Consideren esto como si fuera un capítulo de un libro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a crear una categoría que esté dentro de la sección de marketing. Entonces voy a colocar aquí materia capítulo 1. ¿Ya? Bueno, es el nombre de la categoría y en teoría tiene que entrar aquí dentro de la sección. ¿Ya? Aquí yo puedo colocar información que yo quiera. Descripción de módulo 1. ¿Ya? No es obligatorio, no lo puede colocar. Aquí no se coloca nada, ni ID y añadir categoría. Bueno, con esto, si ustedes se fijan, aquí está la categoría, la materia capítulo 1 y está dentro de las preguntas de la sección de marketing, etc. Ya como forma de arreglar, si yo la abro me aparece normal, ¿no? Como ustedes ven, categorías, vuelvo. Yo puedo subirla, con estas informaciones yo la puedo subir, ¿ya? Y las voy subiendo para hasta donde yo la quiera posicionar. Muy bien. Si ustedes se fijan, aquí aparece 0. Estos son unos números que están dentro de cada una de las categorías. ¿Qué significan? Estos son los números de preguntas que ustedes tienen disponible dentro de cada una de estas carpetas. ¿Ya? Y con eso puedo crear varias. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a crear una otra categoría. Yo puedo colocar aquí descripción. Voy a poner aquí materia módulo 2. ¿Ya? Y con eso yo voy creando subcategorías. Ven que esto va apareciendo y se va registrando. Muy bien, esta es la primera parte, ¿ya? Donde creamos las categorías y no existen preguntas dentro. Ahora
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obviamente comenzar a crear cada una de las preguntas. Bueno, dentro de cada una de las preguntas, yo ya seleccioné aquí el banco de preguntas que yo quiero y voy a comenzar a colocar la primera pregunta dentro de mi categoría llamada materia capítulo 1. ¿Ya? Entonces él me va a pedir, ¿qué es lo que quiero hacer? Crear una nueva pregunta. Cuando yo selecciono esta opción, él me va a decir qué tipo de preguntas quieres colocar. Aquí hay varios tipos de preguntas y cada una de ellas tiene una configuración distinta. ¿Ya? Yo voy a partir por algunas preguntas que son las más rápidas y otras que son más complejas. Y ahí yo voy a grabar un video para cada una de ellas para que las puedan observar con más detalle. ¿Ya? Entonces vamos a partir por una que es bastante fácil, que sería una falso y verdadero. Fíjense lo siguiente, cuando seleccionan cualquier una de estas preguntas, aquí al lado le va a decir de qué se trata, ¿ya? Cada una de las preguntas. Entonces en este caso una selección verdadero y falso le dice, es una forma simple de pregunta, de opción múltiple, con dos únicas posibilidades, verdadero y falso. Entonces yo voy a decir ya, quiero agregar y agreguemos la primera pregunta, verdadero y falso. Ya, cuando le agrega la primera pregunta, le dice agregando pregunta verdadero o falso y están campos distintos si usted observa. Entonces comienza como general, dentro de general le va a decir una serie de características que uno va a seleccionar, ¿ya? Y de aquí nosotros tenemos que colocar todas las preguntas o correspondiente a la pregunta que nosotros estamos haciendo. Bueno, la primera pregunta me dice nombre de la pregunta. Entonces yo le voy a colocar en el caso, la pregunta es sobre minoristas. Entonces, funciones de los minoristas, ¿ya? Y aquí le tengo que colocar el enunciado de la pregunta. Yo voy aquí, ya tengo algunas preguntas y yo voy a hacer un copy-paste. Si ustedes se fijan, pueden escribir todas sus preguntas en Word, ¿ya? Y después las van y los pegan de una forma normal. Entonces aquí la primera pregunta, los minoristas deben tomar decisiones acerca de tres importantes variables de producto. El surtido de los productos, la mezcla de los servicios y la atmósfera de la tienda, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que yo le digo? Después que yo configuro la pregunta me va a hacer ya, ¿cuánto le quieres puntuar a esto? ¿Cuál es el valor que va a tener a esta pregunta? En general, un punto, ¿ya? No se urjan por colocar diferentes si van a ser para varias preguntas. Algunas preguntas pueden ser más complejas y ustedes definen si quieren tener un punto, 2 puntos, una forma de ponderarla, ¿ya? Entonces yo voy a colocar un punto. La retroalimentación general, ¿ya? Esto pueden colocar alguna cosa referente a esta pregunta, pero en este caso no es necesario, ¿ya? Y fíjense que no es obligatorio, ¿ya? Y si tienen alguna duda, siempre marquen aquí y les va a dar información al respecto, ¿ya? Pero esto en general yo no coloco nada. Después le va a decir, ya, para la pregunta, ¿cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Ella es verdad, a esta afirmación, perdón. En este caso hay una afirmación. Los minoristas deben tomar decisiones acerca de tres importantes variables de producto. Ya, y esto es verdadero. Yo coloqué aquí, puse la afirmación. La pregunta, ¿es verdadero o es falso? Si ustedes se fijan, hay que tener ojo porque el sistema, por default, ya viene siempre como falso. Entonces, en este caso, esta pregunta es verdadero, ¿ya? Aquí, en la retroalimentación, si es verdadero o es falso, ustedes van a colocar, si quieren colocar la respuesta correcta, el por qué esa respuesta es verdadera o por qué esa respuesta es falsa. Fíjense que tampoco es obligación colocarla, pero ustedes la pueden colocar si quieren o no. Y este texto solo va a ser visible después cuando el alumno quiera ver los resultados de su prueba, que eso más adelante yo les voy a mostrar, ¿ya? Bueno, aquí yo coloqué una descripción, una retroalimentación, que esto solo le va a aparecer al alumno cuando la vea. Fíjense entonces que yo hice la pregunta, ¿no? La afirmación, y me tiene que decir si es verdadero o falso. Aquí, acuérdense de esto, yo lo puse como verdadero y lo puse la retroalimentación, ¿ya? Siguiendo, si ustedes se fijan,
Esto para múltiples intentos. Esto lo vamos a ver después cuando se configura la prueba, ¿ya? Pero por default le viene aquí un número diciendo penalización por cada intento. ¿Qué significa? Significa si después en la configuración de la prueba ustedes colocan que la prueba tiene penalización, o sea, si el alumno se equivoca, él pierde un punto, ¿ya? Pero esto se coloca en la configuración de la prueba, no es necesario ahora, pero aquí ya le dice que la persona si se equivoca va a perder un punto. Ya, con esto nosotros guardamos los cambios y con eso ya vamos a tener la primera pregunta consolidada, ¿ya? Si ustedes se fijan, después que se consolide la pregunta, queda como un verdadero, quiere decir que ya está ok, que es verde. Y aquí le dice cuándo fue creado y fue la última modificación. ¿Por qué eso? ¿Por cuándo? ¿Creado por quién? El tema es que si ustedes como profesores tienen ayudantes, ustedes le pueden dar un permiso a los ayudantes para que puedan ellos crear cada una de las preguntas. Entonces básicamente va a quedar en sistema, te van a saber quién la creó, en el caso un ayudante, cuándo fue, en qué momento. Entonces todo esto va a quedar registrado y después la van a poder observar. Después que está creada la pregunta, fíjense que siempre, en cada una de las preguntas creadas va a haber estos símbolos. Con este símbolo la borran, esto la pueden observar, esta pueden duplicar esta pregunta porque igual gana velocidad, ¿no? Uno puede ir duplicando varias preguntas y les cambia algunas variables, ¿ya? Y esta si la quieren editar. Entonces, si yo coloco aquí para editar esta pregunta, me va a volver a la pregunta y yo voy a hacer algún tipo de arreglo específico, ¿ya? Y vuelvo aquí a cambiar la pregunta. Aquí yo las puedo duplicar, si ustedes se fijan, creo aquí y me va a aparecer de nuevo, aquí yo la tengo que cambiar, ¿no? La pregunta, aquí aparece como copia, yo pongo aquí 2, digamos, vamos a poner aquí 2 para que no sea, porque aparece como copia, le puedo cambiar la pregunta, etcétera, y después coloco como guardar cambios. Si ustedes se fijan, va a aparecer aquí duplicada la segunda pregunta con un nombre distinto, ¿ya? Es bueno colocar nombres que uno se pueda acordar porque después uno puede buscar preguntas. ¿Cómo lo puedo buscar de una forma rápido? Por el sistema no le da mucho esa opción, pero pueden apretar control F, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden aplicar control F, control más F, ¿ya? Vamos a apretarlo, control F, control F, y ve que le va a aparecer aquí una pregunta. Entonces de aquí yo puedo escribir, ¿sabes qué? Quiero ver cuáles son las preguntas que tienen sobre minoristas, y ya comienza a seleccionarme cuáles son. Es una forma de poder buscar rápido. Ya, bueno, esta está duplicada, la vamos a borrar. Siempre cuando yo borro una pregunta, él me va a confirmar, me va a pedir, no se borra de una vez, lo que fue, ¿no? ¿Ya? Borrar. Fíjense que el sistema, de cierta forma, es un poco lento, eso también depende de la internet, depende de cada uno lo que uno tiene. Y uno va construyendo cada una de las preguntas. Por eso también es bueno tener eso, todas las preguntas ya en un Word, ¿no? El material, para que después copiar y pegar eso sea de una forma más rápida. Entonces fíjense lo siguiente, que ahora dentro de mi sistema, si ustedes fijan ya aparece materia capítulo 1, 1. Significa que yo ya tengo una pregunta dentro. Si la quiero observar, quiero tener una vista previa, puedo venir aquí y veo cómo queda la pregunta. Así le aparece al estudiante. Entonces los minoristas deben bla bla bla, ¿no? Y verdadero, selecciono una. Esto ya aparece por default, no tienen que colocarlo, solo el texto. Selecciono una, verdadero o falso, ¿ya? Que es lo que uno puede observar aquí, ver si está funcionando de forma correcta. Entonces rellenar para ver si está ok y me debería rellenar como verdadero, ¿ya? Entonces esto le aparece la información, está ok, está funcionando esto de una forma correcta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una otra pregunta ahora, ¿ya? Está verdadero o falso y vamos a crear una segunda pregunta.
Dentro de esa segunda pregunta voy a crear una de opción múltiple, que son las más conocidas, ¿no? Uno le va a dar diferentes tipos de opciones. Vamos a hacer agregar, quiero agregar una de opción múltiple, agregar una opción múltiple. Me va a aparecer y si ustedes se fijan va a venir una configuración distinta. Eso es lo que yo le explicaba. Para cada pregunta vienen configuraciones distintas. Entonces el nombre de la pregunta, ya, yo voy a mi Word, voy a seleccionar aquí la pregunta que yo quiero. La voy a colocar aquí y ya tengo la pregunta. Entonces en este caso, 2 o más tiendas con un dueño y un control comunes que practican compras y comercialización centralizadas y venden líneas similares de productos. Ya, la puntuación de nuevo, esto vale 1 punto. Yo puedo colocar una retroalimentación general. Yo puedo decir, estamos hablando sobre, aquí puede ser sobre materia de canales de marketing. Para que el alumno se pueda situar de qué parte de la materia estamos conversando. ¿Ya? Una o varias respuestas. Aquí uno puede decir, ¿qué es lo que quiere decir? En la selección yo puedo decir, no es solo una, pero son varias. Esas son para las típicas preguntas cuando marque una o más preguntas que están correctas. ¿Ya? En este caso, la selección de múltiple selección, en este yo solo tengo una respuesta correcta. ¿Ya? Y puedo decir, ¿baraja las respuestas? Sí, es bueno, pero después en la configuración de la prueba se pueden barajar las preguntas. Esto ya viene por default. ¿Ya? Entonces yo voy a colocar aquí cuáles son las correspondientes. Entonces la primera selección, en este caso, yo voy a seleccionar, esta es la primera respuesta. ¿Ya? Entonces, esta es la primera respuesta, cadena de tiendas. ¿Ya? La calificación, si ustedes se fijan, van a aparecer varios percentuales. Como es solo una, entonces esta es la correcta, el 100% correcto. Como les había comentado, si hay preguntas que exigen, que tienen 3 respuestas que el alumno tiene que seleccionar, entonces uno tiene que cambiar aquí, ¿no? Imagínense que fueran 2 respuestas correctas. Primero voy a colocar las preguntas para que se entienda de una forma correcta. Entonces aquí yo voy a colocar la segunda pregunta. Aquí está lección 2. Aquí está la segunda pregunta. Esperen, voy a colocar todas de una. Muy bien, aquí ya coloqué todas las preguntas, todas las respuestas, ¿no? Entonces la pregunta está aquí. Esta es la materia de lo que yo estoy hablando. No es obligado. Siempre cuando aparece este puntito, hay ese punto rojo, le dice si es obligatorio o no. Le dije que solo va a tener una respuesta correcta. Y aquí tengo las selecciones. Esto es A, B, C, D, esta es la forma como quiere que aparezcan. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que va a aparecer aquí me desapareció. Un segundo aquí. La primera se me desapareció. Muy bien. Aquí está de nuevo. Ah, estaba arriba. Perdón. Muy bien. Entonces, aquí ya tengo la primera elección. Cadenas de tiendas. La segunda, cadenas voluntarias. Cadenas cooperativas minoristas y organizaciones de franquicia. Si se fijan, aquí está la pregunta, aquí están las opciones. Ya, yo dije que solo quiero una correcta. Entonces, y esta es la correcta. Por ser esta la correcta, yo le voy a marcar 100%. ¿Ya? Les dije que si yo quiero más de una correcta, yo tengo que venir aquí, ¿no? Y decir, se permiten varias respuestas. Cuando yo selecciono aquí, se permiten varias respuestas, obviamente yo puedo dejarla aquí como 100%, que es solo esta, o puedo decir, no, hay 2 respuestas que están correctas. Entonces para esta es 50% y para esta es 50%. Y el resto es 0. Acuérdense que siempre tiene que completar el 100%. ¿Ya? Muy bien. Entonces como tiene que completar el 100%, pero esta yo solo quiero que sea una. Aquí yo no coloco nada, que es equivocada. Y esta tiene que ser 100%. Estos son detalles que uno tiene que tomar cuidado. Entonces ya tenemos casi lista la pregunta. La segunda pregunta y tiene 4 alternativas, siendo que la única alternativa es esta. ¿Ya? Acuérdense que para los estudiantes, si ustedes piden para barajar y después la configuración de la prueba,
van a aparecer en formatos en órdenes distintas, ¿ya? Pero eso yo le voy a mostrar a la secuencia. Entonces la segunda pregunta es de selección. Ya tengo aquí las preguntas. Acuérdense que también hay una retroalimentación. Yo podría colocar la retroalimentación de esta pregunta, que el estudiante solo lo va a ver al final, diciendo por qué esta pregunta, por qué esta alternativa es la correcta. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo escribir. No voy a escribir ahora, pero lo podría. Después viene la retroalimentación, ¿no? Que aquí ya viene de cierta forma configurado, y múltiples intentos, que es lo que yo puedo configurar. Yo puedo decir cuál es la penalización que yo tengo si se equivocan los alumnos. Entonces aquí yo le puedo considerar, ya, se equivocó es 100%, pierde 100% del punto, o le puedo decir, no, ¿sabes qué? Para cada una de estas que te equivoques, yo le voy a quitar al estudiante un 25% del punto. Entonces, si vale un punto, le estoy quitando 25%, ¿ya? Pero no lo voy a configurar, ¿ya? Eso aquí da lo mismo lo que lo coloquen, no se preocupen, porque después la configuración de la prueba le dicen. Pero si quieren, si ustedes hacen pruebas donde le quitan puntaje a los alumnos, ustedes pueden considerar aquí un percentual. Tienen que acordarse, porque después el estudiante le va a decir cuánto me quitó, por qué me quitó. ¿Ya? Entonces es importante eso. Entonces aquí yo guardo los cambios. Cuando guardo los cambios, aquí me faltó el nombre de la pregunta. Esta pregunta también es sobre canales y redes, no sé. Canales y minoristas. Le puedo colocar el nombre que yo quiera. ¿Ya? Eso es a criterio de cada uno. Y guardo. Ahora me tiene que aparecer ya la segunda pregunta creada. Ya tengo una segunda pregunta. Fíjense que aquí hay unos puntitos que son diferentes, porque aquí uno consigue saber de qué se trata la pregunta. Aquí son múltiples selección, aquí son solo dos, entonces le va diciendo. Si ustedes se fijan ahora, la materia capítulo 1 ya considera dos preguntas. Voy a hacer una tercera pregunta. Ya. Entonces aquí, como le había dicho, ya tengo las dos preguntas, y aquí voy a hacer, puedo crear una tercera pregunta. ¿Ya? Y en la tercera pregunta vamos a hacer una opción rápida. Voy a colocar, esta le permite una respuesta numérica, ya es numérica. Entonces voy a agregar, yo puedo en este caso colocarle un problema, ¿no? Nombre de la pregunta, puedo colocar aquí respuesta matemática, no sé. Ops, pregunta matemática, sobre matemática, sea lo que sea. Bueno, aquí en la pregunta matemática, les dije aquí, voy a crear una pregunta, o sea, ¿cuál es la superficie de área en centímetros cúbicos de una estructura de altura 5, 5 por 5? ¿Ya? La puntuación, yo puedo escribir aquí el resultado, si quiero alguna información, pero aquí yo ya estoy diciendo cuál es el resultado. No hay error, ya el error es cuánto le quiero dar de diferencia de margen de error, ¿no? Y la puntuación. Si yo quiero hacer la pregunta con relación a que me coloque las unidades también, de medida, centímetros cúbicos, aquí también uno lo puede emplear. En este caso no es necesario, porque yo ya lo puse en el texto, ¿no? En centímetros cúbicos, quiero que él me dé apenas el valor, ¿ya? Y guardo los cambios. Yo guardo los cambios. Perfecto. Antes de cerrar la pregunta, yo puedo verla si está ok. Si algún profesor quiere verificar. Entonces la pregunta del estudiante debería aparecer de esta forma. ¿Cuál es la superficie de área centímetros cúbicos? Ya, cuando el estudiante responde, voy a responder cualquier número, ya, 75. El estudiante le va a aparecer para enviar, ¿no? Esto no le aparece al estudiante, así que no se preocupen, ¿ya? Entonces enviar y terminar, entonces el estudiante cuando envía va a aparecer de esta forma, no va a aparecer resultado ni nada, ¿ya? Pero para ver si está funcionando bien, ¿ya? Quiero ver cuál es el valor correcto, si tiene que aparecer 125. Perfecto, entonces la pregunta está ok, ¿ya? Entonces aquí yo puedo cerrar, y la pregunta
Yo puedo cerrar la pregunta. Bueno, entonces aquí con esto, si ustedes se fijan, yo estoy alimentando cada uno de los campos para colocar las preguntas y voy haciendo uno por uno. Dependiendo de las preguntas, la complejidad de las preguntas, obviamente el proceso es un poco más lento. Ya, como les dije, en la creación de las preguntas, yo voy a crear videos para cada una de ellas para que ustedes estén confortables en saber cómo voy colocando cada uno de estos. Ya, está lista. Entonces digamos que la prueba ya constituye todas estas preguntas y yo las quiero colocar para el estudiante. Ya, ahora vamos a hacer la configuración de la prueba. Acuérdense que la configuración de la prueba, obviamente aquí tendrían una cantidad inmensa de preguntas. Imagínense 20, 30, 40 preguntas que pueden considerar. ¿Ya? Y aquí se van creando categorías distintas y preguntas distintas de la base de datos. ¿Ya? Pero es importante porque ir creando esta base de datos de preguntas porque después pueden ir jugando y pueden seleccionar que los estudiantes no hagan todas las mismas preguntas. Pueden seleccionar que no todos respondan en la misma orden. ¿Ya? Y eso es importante. Ahora vamos a la confección de una prueba. Entonces ahora yo voy a la materia, ¿ya? Voy aquí ya terminé, ya están guardadas las preguntas, voy a la materia. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Quiero configurar una tercera prueba, ¿ya? Voy a configurar, importante que para poder escribir, vean aquí en activar edición. Tengo que activar edición para poder escribir y crear contenido dentro de Educando. Cuando yo selecciono esto, aquí me van a aparecer editar y hacer las cosas que yo quiero. Muy bien, dentro de la parte de pruebas que yo ya tenía creado, yo voy a añadir un nuevo recurso. Entonces, añade una actividad. Cuando yo voy a añadir una actividad, me va a seleccionar un montón de ítems y aquí que nosotros vamos a utilizar es específicamente uno para prueba, que sería este de cuestionario. ¿Ya? En el de cuestionario, uno le va a poner agregar y básicamente ya le creó un modelo, un formato padronizado. Voy a guardar aquí solo para mostrarles cómo aparece. Ya, voy a grabar aquí. Tengo que colocar aquí un texto. Voy a colocar aquí prueba ejemplo. Ya le puse un nombre a la prueba. ¿Ya? Después vamos a configurar. Yo creo que solo que vean una cosa antes. Entonces ya estoy creando la prueba. Muy bien, cuando yo creo la prueba, en mi área va a aparecer aquí la prueba. Obviamente cuando uno está creando, si uno no quiere que le aparezca a los estudiantes, para que no se vayan a asustar porque este es un módulo activo todavía, no quiero que se asusten. Entonces yo voy a poner aquí ocultar. Cuando yo selecciono ocultar, nadie la puede ver, no mostrado a los estudiantes. Entonces como nadie lo puede ver, puedo seguir editando. Entonces ahora voy a seguir editando los ajustes de mi prueba. ¿Ya? Muy bien. La prueba, aquí yo coloco la descripción. En esta descripción yo puedo seleccionar un texto. ¿Ya? Yo voy a seleccionar aquí de la otra materia para que entiendan el concepto. Bueno, aquí yo voy a colocar, voy a pescar un material de la otra, ¿no? Entonces, es una descripción que uno va a colocar. ¿Qué es lo que yo coloco? En este caso, hago una pequeña descripción que el alumno la puede ver, ¿ya? El control presenta preguntas falso y verdadero, múltiple selección, responda a cada una de las preguntas desde avanzar. No será posible retornar a la pregunta anterior después que pasa otra pregunta. Esto lo configuro. Yo por lo menos lo uso para que los alumnos no vayan, vuelvan y todo el tema. Ya ellos vayan y respondan pregunta a pregunta y otra también para que no puedan darle un print o copiar las preguntas. Eso ayuda. Les coloco el tiempo, saludos y les escribo los módulos que ellos tienen que estudiar. ¿Ya? Entonces, aquí ya puse una descripción. Esta parte es importante ahora porque es la parte de la configuración de cómo va a ser la prueba. Entonces, temporalización. Aquí yo les digo cuándo estará habilitada. Entonces yo les digo que esta prueba está habilitada, digamos, hoy día. ¿Ya? Yo les digo, esta prueba va a ser solo
durante el día de hoy, puedo colocarla, por ejemplo, aquí esta información no se puede conectar al servidor, puede ser por la internet que anda medio complicada, pero ahora volvió. Ya, en esta temporalización yo voy a decir cuándo que quiero que sea la prueba. El cuestionario va a estar abierto hoy día y se va a cerrar, no sé, digamos a las 7 de la noche. ¿Ya? O sea, el alumno va a poder comenzar la prueba ahora, en este momento, digamos a las 4. ¿Ya? A las 4 empieza el alumno y puede terminar esta prueba a las 11. A ver, no es que puede terminar la prueba. Esta es la ventana que yo le estoy dando al alumno para que pueda hacerla. ¿Ya? ¿Qué es lo que es importante? Si ustedes tienen, dependiendo del tiempo de las pruebas, ustedes le van a decir cuánto tiempo quieren darle al estudiante para hacer la prueba. Entonces yo le voy a dar aquí 2 horas, puede ser 1 hora y media, etc. Y en este plazo, ¿qué es lo que va a aparecer? A las 14 horas se va a habilitar la prueba. ¿Ya? Cuando se habilite, él va a tener hasta las 11 de la noche para poder hacer una prueba, pero cuando entre al sistema, él solo va a tener 2 horas para poder hacer la prueba. ¿Ya? Le voy a colocar aquí horario antes porque para que ustedes vean cuando me habilite la prueba. ¿Ya? Si yo coloco con este horario, cuando yo la grabe, la prueba, como el horario ya pasó, ya va a estar habilitada. ¿Ya? Entonces aquí ya lo coloqué. ¿Qué es lo que quiero? Que cuando se termine el envío se haga automáticamente y no le voy a dar ningún periodo de gracia. Podría darle 1 minuto, 2 minutos, pero no es necesario porque uno ya está seleccionando el horario. Muy bien. Después en la calificación. En la calificación sin categorizar, ¿no? Aquí no es necesario colocar nada. Intentos permitidos. Ojo, aquí por default viene sin límite. Tienen que tomar mucho cuidado con eso porque si hacen una prueba online y no lo colocan, el alumno puede rendir esa prueba varias veces hasta que él esté satisfecho. ¿Ya? Entonces, intentos permitidos solo una vez. Eso es muy importante. ¿Ya? Después, en esquema, ver más. Aquí uno puede seleccionar, ¿no? Si quiere ver una pregunta, de 2 preguntas. O sea, en la pantalla, si uno coloca de 2 preguntas, de 3... ¿no? Le van a aparecer 3 preguntas de una vez en la pantalla y cuando pase la próxima le va a aparecer 2, 3 o si quiere que le aparezcan todas las preguntas de una vez. Yo por experiencia no aconsejo porque con esto los alumnos ya van viendo y se pueden pasar un print y es más fácil para que ellos puedan conversar con otro estudiante, etc. Entonces yo por lo menos siempre coloco una pregunta por vez, ¿ya? Entonces una pregunta por mes y no lo dejo libre. Libre significa que el estudiante puede avanzar y puede retroceder para ver todas las preguntas y verlas todas de nuevo. Yo en general la dejo de manera secuencial. ¿Qué significa? Él va a tener que parar, observar, entender la pregunta, responderla y avanza. Si avanza no puede volver más. ¿Ya? Entonces por eso yo les dejo para que ellos estén conscientes y estudien con relación a los temas y entregue la pregunta si sabe o si no sabe, ¿ya? Y obviamente el tiempo va corriendo con las preguntas. Después el comportamiento de las preguntas. Aquí como yo les dije ya viene para ordenarlas al azar. Entonces las respuestas, bueno, las preguntas se ordenan al azar, ¿ya? ¿Ordenadas a las respuestas? Sí. Quiero que las respuestas sean ordenadas al azar. Entonces para todo lo que yo consideré y hice de las preguntas, todas las respuestas se van a alternar, van a ser al azar. ¿Ya? Y la retroalimentación, esta en general ya viene default, esto está correcto, diferida. Aquí hay, que le había comentado, con penalización. Aquí pueden configurar. Yo en general uso esta, ¿ya? Retroalimentación diferida sin penalizaciones. Después esto ya viene por default, no es necesario. Intentos, ¿ya? Esta parte también es importante. ¿Qué es lo que pasa? Yo en general le dejo que ellos vean solo el intento, ¿no? Porque, ojo, importante, si uno lo deja abierto para que ellos puedan entrar y ver ellos hacen una prueba. Si uno deja esto abierto para que lo puedan ver más tarde y de ver cómo fue su prueba, ¿qué es lo que va a pasar?
un estudiante que dio una prueba, digamos, ahora a las 3 de la tarde, ¿no? Terminó su prueba, pero hay otro alumno que la tiene que rendir a las 7. Este alumno, si yo lo dejo abierta, el alumno va a poder volver y entrar a su prueba, ver todas las preguntas que cayeron, puede dar un print screen de pantalla y se la manda al compañero que tiene que dar las pruebas a las 7 de la noche. Entonces yo en general no dejo esto habilitado y dejo apenas que se pueda ver durante el intento. La pregunta, ¿y cuándo los alumnos ven el resultado? Yo en general los permito que vean el resultado después que yo vea en sistema que todos los alumnos rindieron la prueba. En el momento que todos rindieron la prueba, yo vuelvo de nuevo a esta plataforma, vuelvo a la prueba y yo marco que ellos puedan ver los resultados. Y si yo quiero ver, y yo también puedo marcar que ellos vean la retroalimentación, que ellos vean dónde se equivocaron y etcétera. ¿Ya? Eso uno puede después seleccionar. Pero yo, por default, yo creo, mi consejo es que lo dejen simplemente marcado para que tengan el acceso a la prueba solo en el momento que la están haciendo. Después la apariencia, bueno, esto por default, ya no es necesario hacer ningún cambio aquí. Esto es decimales, yo no coloco nada aquí en general. Aquí extra, restricciones, si tiene algún tipo de restricción, no. ¿Qué más? Esto tampoco, yo no coloco nada. Aquí ajustar comunes de módulo, yo tampoco coloco nada. Aquí esta parte es si uno quiere hacer una prueba específica para algún grupo de personas o algún grupo específico de alumnos, o si quieren hacer pruebas distintas para grupos distintos, ya, pero no es necesario. Aquí ya es muy segmentada la prueba. Y restricciones de acceso. Esta parte de restricciones de acceso viene con un default de ninguno, lo que no hay problema, se lo deja a varios. Pero uno puede dejarlo con una cierta restricción. Uno puede crear restricción por fechas, por usuarios o etc. Vamos a colocar un perfil de usuario, por ejemplo. Por ejemplo, después, digamos que yo quiero crear una prueba y es una prueba optativa, ¿no? O una prueba de finalización de curso que no todos la tienen que tomar. Como no son todos las que tienen que tomar, yo tengo una lista de alumnos que tienen que hacerla, entonces yo voy a colocar una restricción que solo los estudiantes que cumplan con su mail, en general el mail el que vale, es igual al mail del alumno, ¿no? Yo permito que este alumno la pueda hacer. Entonces, por ejemplo, voy a poner, no sé, john@talca.cl, por ejemplo. Entonces, yo añadí, entonces yo coloqué esta restricción y voy a añadir otra restricción. Entonces, por perfil, y yo voy añadiendo, ven, por perfil. Entonces voy a colocar otro mail. ¿Dónde está el mail? Sección de correo. Y voy añadiendo todos los mails de usuarios que yo quiero que la hagan. ¿Qué es lo que va a pasar para los usuarios que no corresponden? Y aquí, obviamente, tiene que cumplir cualquiera. ¿no? Entonces, si son varios, puede ser una, o otro, o otro, o otro. Esa por tema de lógica. Aquí uno va colocando los mails de las personas que tienen que rendir la prueba. Pero en este caso, yo no estoy haciendo ninguna prueba específica para ningún alumno. ¿Ya? Pero eso es importante que ustedes lo consideren cuando están configurando la prueba. ¿Y alguna competencia específica? No, tampoco. Yo configuro la prueba. Y en teoría aquí la prueba me va a aparecer para el periodo que yo la pueda configurar y ya va a estar correcta. Entonces, guardar cambios. Regresar al curso. Muy bien, aquí está lista la prueba. Acuérdense que está oculta, ¿no? Está oculta. Yo no quiero que los alumnos vean porque este es mi módulo, todavía lo estoy terminando. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero observar ahora? Quiero ver la prueba, ¿no? Quiero ver cómo está. Entonces, cuando yo entro para ver la prueba, aparece de esta forma. Prueba ejemplo, el nombre que yo le di. Aquí están las descripciones de la prueba, ¿no? La gente va a tener 120 minutos porque yo allá atrás coloqué que tiene 2 horas. Pero si ustedes se fijan, ¿qué es lo que está escrito aquí? Aún no ha agregado preguntas. Muy bien, esto es importante. La parte de no agregar preguntas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Colocar las preguntas dentro de esta prueba. Entonces ahora yo vengo aquí en editar cuestionario. Y en el editar cuestionario me va a aparecer varias cosas. ¿Se acuerdan
que yo le había comentado que los puntajes de las pruebas era por default le daba 1. Da lo mismo que ustedes coloquen, porque al final yo voy a decir que la prueba, la calificación máxima tiene que ser 7. Entonces yo pongo 7 y guardo. O sea, esta prueba, no importa cuántas preguntas tenga, va a valer 7. ¿Ya? Ahora yo voy a seleccionar las preguntas, ¿no? Entonces, reordenar las preguntas al azar, o sea, para cada estudiante que entre, le van a aparecer no preguntas en la misma orden. Sí, esto es válido. Acuérdense que allá atrás yo ya coloqué que las preguntas van a ser aquí en la configuración de mi cuestionario. Yo ya dije que las preguntas, yo quiero que las respuestas sean aleatorias, o sea, se cambien. Entonces yo voy a tener las preguntas y las respuestas se van a estar cambiando de forma aleatoria. Y ahora voy a agregar preguntas. En esta pregunta dice una nueva pregunta. Si yo quiero hacer por aquí directo, puedo hacerla, ¿no? Puedo hacer una pregunta, entonces voy a agregar una pregunta, me va a aparecer de nuevo, yo puedo hacer una, pero esto no hay una ventaja en esto porque no se pierde, ¿no? Se pierde de la base de datos que yo estaba creando. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero del banco de preguntas, ¿ya? Yo digo, voy a seleccionar del banco de preguntas, sí, puedo seleccionar del banco de preguntas y las puedo ir tirando. Entonces, fíjense lo siguiente, puedo seleccionar, esta es interesante. Acuérdense que yo hice varios bancos de preguntas y yo estoy aquí, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar de esta categoría las preguntas que yo creé. Si yo selecciono, digamos, voy a seleccionar estas 3 preguntas y voy a añadir las preguntas al cuestionario. Fíjense que va a aparecer así. Pero miren qué interesante. Aquí ustedes van a ver las preguntas y deberían aparecer más o menos en esta orden. ¿Ya? Cuáles son las preguntas que yo estoy observando, son específicas. Pero yo no las quiero hacer de esta forma. Vamos a hacer por la parte aleatoria. Eso cada uno lo utiliza como quiere. Ustedes pueden colocar aquí todas las preguntas y ver cuáles son las preguntas en la prueba. Se las dejan a todos igual, ¿ya? Pero la gracia de trabajar con un banco de preguntas es para que ustedes puedan trabajar con preguntas aleatorias, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar preguntas de diferentes bancos de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Ya, quiero seleccionar. Aquí están las categorías que tengo de todos los bancos de preguntas. Acuérdense que está aquí, miren. Materia del capítulo 1. Aquí está la materia del módulo 2. Aquí están otros bancos de preguntas y etc. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? En un momento que yo crié varias de las categorías, categoría, por ejemplo, capítulo 1, categoría capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ya. Si voy a hacer una prueba de mitad de semestre, entonces digamos que son cuatro capítulos que tienen que estudiar. Yo ya creé las preguntas en los capítulos, entonces yo simplemente voy a seleccionarlas. Voy a colocar aquí ya. Esta materia tiene 3 preguntas, entonces yo voy a decir, ¿sabes? Que lo máximo obviamente son 3 preguntas. Quiero añadir las 3 preguntas de este banco de datos, las quiero añadir de forma aleatoria, agregar preguntas aleatorias. Cuando hago esto, obviamente me van a aparecer las preguntas, ¿ya? Claro que yo en esta categoría solo tengo 3 preguntas, entonces aquí están las preguntas, están todas las preguntas posibles, ¿ya? Y yo puedo ver aquí después cuál es la pregunta, si yo la puedo ver aquí, y ir seleccionando cuáles son las preguntas que estoy seleccionando, ¿ya? Pero yo, digamos que esta prueba, yo aquí en este caso creé una categoría de 3 preguntas, pero ya tengo otras creadas. Quiero seguir agregando. Entonces yo voy a agregar más preguntas aleatorias y voy a tomar de otra materia. Entonces voy a pescar de esta materia que tengo 95 preguntas, solo que de esta materia, que ya están creadas las preguntas en base de datos, voy a seleccionar solo 5 preguntas. Uno me va a decir, ¿pero cuáles son las que tú agregaste? En realidad no sé cuáles son, porque aquí están ya están configuradas. Yo no sé, pero después nosotros vamos a ver. Cuando los estudiantes les toque, aquí van a ver preguntas aleatorias. Aquí yo puse 5 preguntas aleatorias. 1, 2, 3, 4, 5 preguntas aleatorias de la segunda base de datos. Fíjense que queda aquí marcado de dónde la está sacando las preguntas. Aquí yo saqué 3 preguntas de esta materia capítulo 1 y saqué 5 preguntas de esta otra categoría. En esta categoría existen 95 preguntas creadas. Significa que aquí van a salir 5 preguntas aleatorias de 5 preguntas. De las 95 preguntas.
¿ya? Y con eso yo voy creando. Yo puedo pescar de otra categoría. Voy a seleccionar de otra categoría de base de datos, más preguntas. Entonces aquí pesco de nuevo. Voy a pescar de esta de segmentación. Aquí hay 20 preguntas. Hay que tomar ojo para que no, obviamente no pasar de la cantidad de preguntas, por si no se repiten. Entonces voy a pescar 10 preguntas de esta. Agregar de forma aleatoria. O sea, 10 preguntas en 20 y se van a de forma aleatoria. Y con esto ya tengo mi prueba hecha. Y esta prueba tiene 18 preguntas. ¿Ya? 18 preguntas que los estudiantes la pueden hacer en 2 horas. Ojo, hay que tomar cuidado con eso también, de no hacer muy pocas preguntas y darles mucho tiempo. Entonces, si van a hacer por el tema de tiempo, si quieren que el alumno haga estas preguntas, hacer una cantidad de preguntas que de acuerdo a un tiempo que las pueda manejar. ¿Ya? Entonces, con esto ya está listo. Y ya está listo, no hay que grabar aquí en ningún lado, ya están configuradas. ¿Ya? Y yo puedo volver a ver cómo está mi prueba, ¿no? Entonces vamos a ir a la prueba. Muy bien, aquí está la prueba ejemplo. Ya, yo puedo ver. Y yo la puedo probar ahora. Yo como profesor puedo ver si está funcionando todo de acuerdo. Entonces la prueba de ejemplo, control, 120 minutos, ya, saludos, buen desempeño. Los intentos permitidos son 1. Aquí le dice, este cuestionario estará abierto a partir de hoy día a las 15:50, o sea, ya está abierto. Y el cuestionario se cierra a las 11. Ojo, es muy importante, no es que el alumno pueda entrar hasta las 11, no. El alumno tiene que entrar 2 horas antes, o sea, el alumno puede entrar hasta las 21 horas para poder tener las 2 horas correspondientes de prueba. Eso es importante, ¿ya? Entonces, el límite de tiempo, o sea, aquí, ojo, no es que entre las 23 y va a tener más 2 horas y va a terminar a la 1 de la mañana, no. Tiene que siempre 2 horas antes, ¿ya? Pero los alumnos en general ya saben, uno les puede reforzar eso. Intenta resolver el cuestionario. Aquí le dice el tiempo de cuestionario, después le dice de nuevo. El cuestionario tiene tiempo límite de horas. El tiempo empezará a contar desde el momento en que inicie su intento y debe presentarlo antes que el tiempo termine. ¿Seguro que desea empezar? Yo puedo decir, no, sabes que todavía no estoy listo, o si no, sí, voy a empezar. Al momento que el alumno empieza, él va a ver esta pantalla. Cargando. Ya, el alumno va a ver esta pantalla. De esta forma que le va a aparecer al alumno, donde aquí él va a ver su tiempo restante, el tiempo que le falta. Si el alumno sale, se descuelga, se cae y después vuelve a entrar, va a seguir del tiempo que le faltaba para hacer, ¿ya? La prueba. Entonces eso es importante que él sepa. Va a seguir corriendo el tiempo a partir del tiempo que le faltaba. Ups. Muy bien. Va a seguir el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según la configuración, yo voy a tener que seleccionar. Fíjense que si yo selecciono siguiente, no me va a decir si está correcto o si está falsa, simplemente va marcando. Acuérdense que yo puse que no quiero que vuelva, entonces el alumno no va a poder volver y va a tener que ir respondiendo cada una de las preguntas, ¿no? Y ahí él va marcando cada una. Ojo, lo que me aparece a mí no es lo mismo que le va a aparecer al estudiante, él no va a poder editar la pregunta ni nada. Esto es importante para que yo la pueda ir viendo y si tengo alguna duda, sabes que no me salió, no me quedó muy bien aquí la pregunta, voy a marcar, no sé, 76, 75. Si me quedó, me quedó mal, yo la puedo cambiar y la puedo arreglar en el momento. Ya, eso es lo que uno puede ir viendo. ¿Ya? Pero acuérdense que aquí está aleatoria. Si yo hago de nuevo de otra forma, probablemente me van a aparecer otras preguntas, para el estudiante. Entonces cada estudiante va a tener, le van a aparecer preguntas distintas respecto de una misma materia, ¿ya? Entonces aquí yo voy seleccionando, el estudiante va respondiendo. Ojo, digamos que el estudiante no sabe, no la responde, porque a veces él no quiere perder puntaje por no saber, le aparece en blanco, él no puede volver. En la configuración que yo hice de no poder volver, simplemente no puede.
yo trabajo de esa forma y yo le aviso al estudiante, le coloco todos los puntos de cómo tienen que ser. Eso va a depender de para cada profesor, ¿ya? Y ahí uno va a seleccionando y va colocando las preguntas, ¿ya? Yo voy a terminar aquí y después les voy a mostrar aquí otra cosa. Espera. Después que el estudiante termina, fíjense que le va a aparecer esto, el resumen, y están todas guardadas, ¿ya? Aquí obviamente a mí me aparece volver al intento, pero al estudiante no, le dice cuánto tiempo y yo puedo terminar y enviar todo, ¿ya? Cuando yo clico aquí, al estudiante le va a aparecer que envió su prueba, su material y muchas gracias, ¿no? Entonces, por ejemplo, enviar y terminar, sí, estoy de acuerdo, le envío y termino la prueba, ¿ya? Bueno, después que yo ya hice el ejercicio, yo como profesor puedo volver aquí a ver el tema de la prueba, ¿no? Por ejemplo. Y aquí me aparece el intento que yo realicé y vi. ¿Cómo es en la experiencia real para el estudiante? ¿Cómo funciona? Después que él termina, ¿ya? Esta es una prueba real que yo se la hice a los estudiantes, ¿ya? Sobre la materia, etcétera. Aquí, si ustedes se fijan, hay 49 intentos. ¿Qué es lo que son estos 49 intentos? Aquí la prueba ya expiró, ¿no? Se terminó, se cerró el día 30. Fue la prueba que lo hice a los estudiantes, la segunda prueba. Aquí cuando yo como profesor, yo tengo este acceso y yo puedo ver todos los intentos de los estudiantes. Entonces, cuando yo veo los intentos de los estudiantes, aquí yo puedo ver en tiempo real quién está dando la prueba, quién está haciendo. Y interesante que yo lo puedo ver aquí, cada nombre, cada estudiante. Puedo revisar, por ejemplo, revisar su intento. Y aquí está todo marcado. Aquí está la calificación del estudiante, cuánto se sacó. Este estudiante, por ejemplo, se sacó un 5.3 de todas las preguntas que hizo. Yo le hice un cuestionario de 60 preguntas para hacerlo en 2 horas. ¿Ya? Y él fue marcando todos los tipos de preguntas, no solo verdadero y falso, hay diferentes tipos de preguntas, hay de múltiple selección, verdadero y falso, a ver otra aquí, por ejemplo estas, ya, verdadero y falso, múltiples selecciones, pero lo interesante es que yo puedo ir viendo cada una de las preguntas del estudiante. Otra cosa que también es interesante que uno puede ver, uno ve aquí todas las preguntas, ¿no? Y ojo, yo de acuerdo, acuérdense que como es aleatoria, la prueba no es igual para todos, pero sí son preguntas que todos ellos estudiaron dentro de la misma base de datos. Y yo puedo ir viendo cuáles son las preguntas correspondientes a cada uno que le cayeron, simplemente clicando en la pregunta del estudiante. Y yo puedo ver cuál fue la pregunta, cuál fue la respuesta que dio el estudiante, ¿no? En este caso fue Catalina Cornejo, que dio esta respuesta en tal momento, en tal horario, cuánto tiempo se demoró. Entonces es bueno ir viendo. Entonces hay alumnos que se demoran más, otros menos, ¿ya? Y al final le hace un histograma de cómo fue las notas de la sala, ¿no? Entonces yo tuve nota entre 4 y 6, esto es lo esperado, ya por lo menos de la materia, y yo puedo ir viendo. Otra cosa que también es interesante es que puedo descargar, ¿no? Yo puedo descargar todas estas notas, las descargo y las veo, las puedo ver en Excel. Entonces aquí la tengo descargada y puedo hacer la apertura de esas notas en Excel. Entonces aquí yo lo puedo configurar un poco mejor, ¿no? Y yo sé exactamente, mira aquí cuándo empezó, cuándo terminó, en qué horario. Se demoró 1 hora 24 minutos. Aquí está la calificación final, 5.3. Y aquí están los mails de cada uno de los estudiantes. Y ahí con eso yo puedo hacer una base de datos y después lo puedo tirar de una forma rápida a otro sistema, ¿ya? Bueno, está el entrenamiento para que puedan comenzar a hacer, a crear, ¿no? algunas pruebas. Igual yo les voy a hacer otras cápsulas un poco menores de cómo funcionan los otros tipos de preguntas. Y si tienen dudas, por favor, entren en contacto, conversen con el profesor Milton. Y nosotros los vamos a ir ayudando para que puedan ir configurando, ¿ya? Yo les voy a mostrar otra forma también que es simple de poder hacerla, una forma más rápida, ¿ya? Para el próximo video.
Entonces saludo, me despido y les voy a estar creando, les voy a crear otros videos explicando algunos otros tipos de acciones.